Junto al licenciado en Trabajo Social, al compañero licenciado Darío Martos. Bienvenido, Darío, ¿cómo estás? A ver, Bien, tocale el bien. micro abajo, porque está haciendo... A ver, ahí. Ahí, Ahí. a ver. Suéltale, a ver. ¿Ahí? No, sigue haciendo ruido. Ese es el problemita que tenemos con el contacto. Ahí quedó bien. A ver, ahí está. Ahí te escucho perfectamente. Bueno, ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, muy bien. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno. Ronnie, vos también, Sergio. Gracias. Y ahora viene Mónica. Ahora viene Mónica en un ratito nada más, ¿sí? Vamos a ir charlando de a poquito sobre lo que ha pasado esta semana. Darío, bueno, has tenido un problemita en el brazo, te veo con yeso. Sí, veo que no se ve en la cámara, pero sí. 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 No me quemé. No me quemes, ahí se ve. Sí, del lado derecho. Así que estoy viendo cómo manejarme con la izquierda, ¿viste? Bueno, ¿viste? Ahora vas a conocer lo que es la izquierda. Sí. Te vas a convertir, vas a tirar más a John William Cook ahora. ¿Viste? Peronista. No, bueno, en el peronismo tenemos de todo. Sí, me encanta John William Cook. No, lo mío no es tan a la izquierda, no es por ahí, pero es un compañero. No es desde Sierra Maestra. No, Escribiéndole cartas a Perón, no es ahí. Claro, pero creo que es importante el aporte de él, el aporte intelectual de él también. Sí. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo podemos repasar esta semanita? Darío, han pasado tantas cosas, ¿no? Continúa la proscripción, continúa la prisión domiciliaria de Cristina. Hemos construido una multisectorial, esto se está haciendo en todo el país, ¿sí? Espacios de lucha, ¿no? Contra la proscripción y la prisión de Cristina libre. Y empezar a actuar, a hacer cosas. Hoy hay una nueva reunión también para poder ya definir acciones concretas. Y en un contexto donde, bueno, está complicado todo. Complicado poder llegar a fin de mes, complicado ir al supermercado, complicado darle respuestas a la familia en lo económico, porque no alcanza como alcanzaba antes. Y en medio de todo ese drama, pareciera ser que la solución era meter presa a Cristina. Escenario de lo más complicado que, por lo menos en lo personal, me ha tocado vivir en democracia. Sí, bueno, mira, yo creo que lo que está haciendo el presidente desde hace un tiempo es marcándonos la agenda a nosotros, ¿sí? Es hora que nosotros empecemos a armar nuestra agenda. Sí, creo que es fundamental. Permanentemente tira temas como para marcarlo en la agenda y distraernos de algunas cosas, ¿sí? Entonces yo creo que en el caso de Cristina, detenida, ¿sí? Tiene que tener una solución política, no es jurídica, ¿sí? Esto no va a pasar por el expediente. Hace falta una solución política. Para eso se pueden hacer comunicados, que es fundamental, actividades, mostrar en todos lados el apoyo a Cristina Fernández, que es nuestra conductora, ¿sí? Del espacio peronista, pero en gran parte de todo el campo nacional y popular. Mostrar todo el apoyo, hacer actividades que permanentemente se pueda ver nuestro apoyo, ¿sí? Pero por otro lado, saber que la salida de esto es política, ¿sí? Para eso tenemos una elección muy pronto, ¿sí? El día 7 de agosto se presentan los frentes, el 17 ya hay que presentar la lista, o sea que no nos distraiga una cosa de la otra, ¿sí? De la elección nacional. De la elección nacional. Nosotros, para poner un freno a esto, ¿sí? Como vos decís, nuestra principal referente nacional está detenida, ¿sí? De manera injusta. Por otro lado, gran sector, la clase media y la clase baja la está pasando re mal. No nos tenemos que olvidar de eso. Tenemos que ponerle un freno a este gobierno. Para eso hace falta diputados nacionales que le pongan un freno, ¿sí? Para eso pronto tenemos una elección. Tenemos que ver qué hacemos como espacio político. Si el peronismo formó parte de un frente que sacó 13.000 votos, hace falta sacar 120.000 votos más o menos para meter un diputado nacional. Yo creo que esa tiene que ser nuestra agenda. El apoyo a Cristina Fernández, hacer todos los comunicados de apoyo, hacer las actividades que nos puedan servir para mostrarle y para
darle contención, ¿no es cierto?, a nuestra principal referente, y por otro lado, saber nosotros que es un compromiso que tenemos que asumir todos, la liberación de Cristina Fernández, pero por otro lado, saber que tenemos un momento electoral ahora, y para eso hace falta una construcción política. Para eso tenemos que ver, ¿el peronismo se va a presentar o no se va a presentar? ¿Sí? ¿Con quiénes nos vamos a presentar? Solo no nos alcanza. ¿Sí? Con el frente que formamos parte en la última elección no nos alcanza tampoco. Tenemos que ampliar eso. Necesitamos más o menos 120.000 votos. ¿Sí? Y sacamos 13. Yo creo que eso tiene que ser la principal discusión política de este momento. Desde nuestro espacio, ¿no es cierto? ¿Y están habiendo esas discusiones? No sé. Yo creo que los interventores tendrían que venir lo antes posible para acá. ¿Sí? Tendrían que venir lo antes posible, porque esas son las grandes discusiones que tenemos que resolver urgente. ¿Sí? O sea, tenemos un momento electoral. Si la definición es no vamos a participar, bueno, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Teníamos que participar, porque nuestra responsabilidad política e histórica esa es presentarnos. ¿Con quiénes? ¿Sí? Entonces, si bien acá no hace falta que estén los interventores, para que nosotros nos podamos organizar en defensa de Cristina Fernández, y eso se está haciendo en todas las localidades y en todo el país, por otro lado tenemos una particularidad acá que tenemos que resolver nosotros, que es, tenemos una elección que en un mes y pocos días hay que resolver con qué frente vamos a ir. Yo creo que ese hay que darle. Sí, no puede ser que el día 7 nos enteremos qué vamos a hacer y el día 17 nos enteremos los candidatos. Sí, porque eso nos complica mucho, porque la renovación, el oficialismo provincial, ayer ya alargó cuáles son sus candidatos. O sea, ellos ya arrancan la campaña. ¿Sí? O sea que, insisto, tenemos, por un lado, sí, lo de Cristina Fernández, de qué manera la podemos acompañar, qué actividades podemos hacer, tenemos que estar presentes en cada una de ellas, pero por otro lado saber de que la salida de esto es política. ¿Sí? Y para eso tenemos que tener legisladores que nos representen. Para eso, no solamente ahora en el 25, para construir una base para el 27. Sí, yo creo que esa es la gran discusión, ¿eh? No nos tenemos que distraer, porque si no, el presidente nos está marcando la cancha permanentemente. Y por otro lado, nos meten gente en la provincia, gente dentro de todo este espacio nacional y popular que distraen. ¿Sí? Que permanentemente nos damos cuenta que terminamos discutiendo por pavadas. ¿Sí? Lo que estamos viendo permanentemente. ¿Sí? Que algunos se quejan de que no se lo convocan, otros dicen no, se toman las decisiones pero no de manera horizontal. Dejémonos de joder, ¿sí? Tenemos que resolver situaciones urgentes, tiene que ser con el consenso. Cristina Fernández puso 2 interventores en lo que tenga que ver con el peronismo, ¿no? Cristina Fernández puso 2 interventores, los interventores tienen que tomar decisión. Yo estaba haciendo mención el otro día, ayer creo que fue un ataque. No sé, eso es mi perspectiva, lo pongo a consideración de ustedes a ver qué. Sí. Yo ayer estaba haciendo mención de un ataque cobarde de algunos compañeros a nuestra compañera Cristina Brites, justamente ensuciando así la cancha, pero cuestiones que son, la verdad que argumentos de nula profundidad, llevando discusión al barro, ¿viste? Tonterías, y sobre todo poniéndola a Cristina Brites en un lugar donde jamás se puso ella, de manera caprichosa. Bueno, esas cuestiones tampoco le hacen bien al conjunto, pero bueno, básicamente, y lo central de que origina estas rispideces o discusiones o situaciones tienen que ver con la amplitud de la intervención del Partido Justicialista de convocar a todos los peronistas. Ahora hay líneas internas del peronismo que dicen no, con fulano no, con mengano no, porque tiene este historial, no, con sí. Cuando vos me decís necesitamos 120.000 votos, yo te repregunto, ¿dónde vamos a buscar esos 120.000 votos? Si le hago caso a Mengeche, no vas a llegar a los 120.000, Sí, bueno, por eso. Porque no quiere, sí. a muchísimos otros sectores no los quiere adentro. Sí, ¿Cómo pero, los juntás? Claro, pero son 2 discusiones diferentes. En lo que tiene que ver con el apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que hay militancia de la renovación que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Entonces, si en una mesa nos vamos a juntar a ver de qué manera podemos acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Tiene que ser lo más amplio posible. ¿Sí? Ahí la renovación no es nuestro adversario. ¿Sí? Pero si vamos a ver en un frente
¿sí? Donde la Renovación ya puso sus candidatos. Bueno, Nosotros vamos a tener... Bueno, a esa discusión te estoy invitando, no a la del bueno, por eso, la campaña. por eso, en lo que tiene que ver con la campaña, bueno, yo creo que arranquemos ahí. Yo creo porque eso nos marca el eje de lo que tenemos que discutir. Con quiénes sí, con quiénes no. ¿Sí? ¿Qué nos sirve a nosotros? Sacar 13.000 votos y decir, mira, nosotros somos los paladar negro. ¿Sí? Pero, ¿sabés qué nos pasa? Y que tenemos que tenerlo en cuenta. Es que, ¿viste como suelen mostrar un meme de que están jugando a la Play y hay uno que tiene el joystick desconectado? Sí. ¿Lo ubicás? Sí. ¿Sí? Es como que estamos jugando sin conectar el joystick, ¿entendés? O sea, nos hacemos la película que estamos haciendo esto y no estamos haciendo nada. ¿Se entiende? O sea, en términos políticos, de los lugares de decisión, ¿sí? En los lugares de decisión, nosotros lo que necesitamos es tener el poder. ¿Por qué? Porque queremos transformar la realidad. Cuando nos juntamos no es solamente para hacer un análisis, es un análisis para transformar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta realidad nos incomoda. Queremos transformar. Para eso, ¿qué necesitamos? Estar en los lugares de decisión. ¿Sí? ¿Con quién tenemos que juntarnos? ¿Sí? ¿Con los que piensan exactamente igual que nosotros? No necesariamente. ¿Sí? O sea, cuando Lula se presentó en las últimas elecciones, ¿sí? No es que solamente cerró con la izquierda. ¿Sí? Con muchos sectores del centro o derecha también cerró. Y la otra es pensar de que el peronismo en la provincia de Misiones es de centro izquierda. No es así. ¿Sí? El peronismo en su mayoría es de centro y algunos poquito para la derecha. ¿Sí? Pero no dejan de ser peronistas. ¿Sí? Piensan en los derechos, piensan en la democracia, piensan en nuestras banderas, piensan en la doctrina, reconocen a Néstor, ¿sí? Reconocen a Cristina, ¿sí? Por eso, yo lo que creo es que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ser muy amplios, no tenemos que ser boludos tampoco, ¿sí? Tenemos que armar un frente que nos dé cierta densidad y con candidatos que represente y que en los momentos complicados no nos abandonen. Eso también tenemos que tener en cuenta. Lo bueno es que ya sabemos quién es quién. En esto no nos podemos engañar. Ya sabemos quién te canta que tiene 33 y vos sabés que siempre miente y no tiene nada. ¿Sí? O sea, vos tenés que saber con quién tenerlo de compañero. ¿Sí? Porque algunos, por ego, por diferentes motivos, te digo, yo los veo hablando muy grande, opinando, y vos sabés que es un cascarón que no tiene nada. ¿Sí? Yo lo veo desde la Renovación, pero también dentro del campo nacional y popular. Mucha gente que se pone primero como dirigente que no son dirigentes. ¿Sí? Pero ya nos reconocemos entre nosotros, no necesitamos, no nos sobra nadie, pero cada uno va a tener que ocupar su lugar. Claro. Necesitamos consensos, no podemos poder imponer nada. ¿Sí? Desde la cantidad de votos que tenemos nosotros en la última elección, desde la densidad que le podemos dar en poco tiempo, tenemos que armar un frente, o si no reconocer de que no estamos preparados para una elección, ¿sí? Y que no nos vamos a presentar. ¿Estamos dispuestos a eso? Yo creo que no. Nos estamos adelantando mucho, Darío. Pero si estamos a un mes de armar los frentes. Bueno, pero... ¿Entendés? Pero claramente el peronismo va a participar, estamos de acuerdo en eso. Va a participar el peronismo. Sí, claro, yo espero que participe. Pero necesitamos que se empiece a definir pronto. Sí. Sí, los otros espacios ya están armando, ya están presentando sus candidatos. ¿Sí? Y cuando vos no tenés un peso, ¿sí? Cuando vos no tenés todo el aparato mediático que tiene otros que van a participar, tenés que arrancar antes. Y tenés que ser tan amplio como para que no te queden pichados en el camino. Y eso lleva tiempo. ¿Sí? Cuando vos lo querés forzar a último momento, te das cuenta que después cuando lo analizás decís, mirá, nos faltó tiempo. ¿Sí? Para llegar a acuerdos políticos, para presentar a nuestros candidatos, para presentar nuestras ideas. Para eso necesitamos tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que arrancar lo antes posible. No significa que si se juntan los diferentes frentes que van a formar, ¿no es cierto?, el frente donde vamos a participar nosotros, en una semana lo resuelvan. No. ¿Sí? Porque eso lleva tiempo. Va a haber que charlarlo. Puede ser que después de todo eso nos demos cuenta de que no pudimos. ¿Sí? Pero por lo menos que lo intentamos. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, siempre con el ánimo o la vocación de poder, ¿no? del peronismo habrá que reunir la forma y los métodos para poder llevar adelante una lista competitiva
A octubre. ¿Qué nombres tenés? ¿Te animás a tirar nombres? ¿De qué? Candidatos a diputados nacionales. No, de ninguna manera. Sería un... Pero animate. No, sería un irresponsable. ¿Querés que vayamos a una pausa breve? ¿No? Acaba de llegar Mónica Gurina, nuestra querida compañera, secretaria general de la CTA Autónoma, así que vamos a pedirle que se acomode. Estamos conversando junto al licenciado Darío Martos, haciendo este conversatorio de esta fría mañana que tenemos hoy, de este 27 de junio de 2025, disfrutando también de la palabra de los compañeros, y ahora voy a decir compañeras, en nombre de nuestra querida compañera Mónica, que ya se está acomodando. Ya vamos a habilitarle el micrófono, pero bueno, yo entiendo esto que estás marcando, Darío, que tiene que ver con acelerar los tiempos, ya mostrar profundidad a la hora de mostrarnos competitivos en este desafío de octubre. Iremos dando esos pasos, ¿no? Pero ¿viste cómo cambia la discusión cuando lo vemos por ahí? Cambia la discusión. Sí, claro. ¿Sí? Te pedí nombres. No, ¿sabes qué pasa? De que, a ver, yo cuando la otra vez la escuché a Cristina Fernández diciendo, yo nunca elegí donde quería estar. Ella dijo eso, dijo, yo tenía que estar donde el movimiento lo necesitaba. ¿Sí? Yo creo que en este momento tirar nombres es irresponsable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace falta es generar un frente bien amplio, ¿sí? No digo ese nombre, sino que sea amplio de diferentes sectores. Necesitamos 120.000 votos. O sea que no nos alcanza con lo que tenemos. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos que eso es, porque la discusión es política, Cristina Fernández no va a quedar libre porque se resuelva en el expediente. Va a ser una decisión política, ¿sí? Y si es una decisión política, tenemos que ver esto en términos electorales y políticos. Políticos, ser bien amplio. Y electorales, saber que eso hay que definirlo pronto. Seguro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es que yo estuve en la reunión del lunes donde se conformó la mesa de Cristina Libre, ¿sí? Discutíamos por pavadas, ¿entendés? Sí, eran cuestiones de egos. Algunos que vos sabés que tienen 3 votos nomás, ¿entendés? Pero ojo, y hay que sacarlo, no tienen que estar, pero se tienen que ubicar en la palmera, de saber de que no podemos perder tiempo discutiendo de por qué esta palabra ahí, por qué la otra. Hay que hacer un documento, listo, hacemos el documento, lo firmamos, ¿estamos todos? Sí, queda claro el objetivo, ya está, lo firmamos y listo. Avancemos, ¿qué otra actividad concreta vamos a hacer? ¿Cuál? Esta, listo, la hacemos. Ok. ¿Sí? Porque si nosotros pensamos que Cristina Fernández va a quedar libre por comunicado, hacemos 500.000 comunicados, pero sabemos que no va a quedar libre por eso. Claro. ¿Sí? Hay que demostrarle a ella, ¿sí?, que conduce este espacio, hay que acompañarla y sí, pero no va a alcanzar solo con Peña, no va a alcanzar, hace falta votos. Para eso tenemos una elección. En el 7 de agosto hay que conformar los frentes. ¿Sí? Si no discutimos eso pronto, ¿sí?, y hay gente que trabaja para eso, hay gente que trabaja para distraer. Insisto, los renovadores no es que están todos en la renovación, ¿sí? Ahí dentro hay gente que está muy cerca nuestra trabajando para ello, a veces inconsciente, ¿sí? Pero lo están haciendo en eso de distraer, viste, que nos enganchaban pavadas. No justifico para nada la calificación que hizo un compañero con respecto a una compañera, ¿sí? Sí, eso hay que rechazar, ¿sí? Tenemos que ser muy respetuosos a los compañeros, ¿sí? No nos tenemos que faltar los respetos. Tenemos que saber que tenemos que ser muy duros en nuestras convicciones, pero ser muy claros en que tenemos que seguir trabajando. Y a veces se generan situaciones o algunos términos que después nos complican, ¿sí? Yo creo que eso no lo podemos pasar por alto. Bien. A ver, Ronnie, cuando me des el ok, ¿sí? No todavía. Ya estamos con Mónica, ya está acomodada, ya la saludaremos, ya tendremos su palabra también. Estamos junto también al licenciado Darío Martos, conversando y realizando este conversatorio donde, bueno, estás ya ¿cómo es? En el punto de partida, ¿no? Ya estás dispuesto a dar todas estas discusiones que seguramente se vendrán camino a esta elección, pero en el medio también, decíamos, esta elección nos tiene que ocupar, pero también el desastre económico, desastre social que está produciendo La Libertad Avanza, en complicidad con lo que está sucediendo aquí en la provincia. Sin ir más lejos, creo que una de las candidatas propuestas por la Renovación es una libertaria, ¿no? Sí, una libertaria. Sí, entonces, sí, el mensaje, con total descaro, es... Sí. Mira, me importa 3 belines lo que ustedes piensan del blend que propongo, dice Carlos Rovira. Sí. Se los voy a imponer
y los voy a meter en el Congreso si ustedes siguen discutiendo cuestiones que no atañen a lo central, ¿no? Bueno, hay que empardar eso, hay que meter candidatos que sean realmente competitivos. Para nosotros nos reciben esos candidatos, Sí, el tema es porque ahora tenemos que ver qué hacemos nosotros. ¿Sí? La renovación es coherente en eso. Yo creo que ahora va a haber un cambio de gabinete, van a poner toda gente de derecha, gente que no conoce a nadie, y va a ser un desplome en el Estado increíble. Van a contar con las leyes, la gente va a aprobar que se despidan empleo público. Yo creo que lo van a hacer, Y cuando quieran ir a ver a algún conocido, porque si yo conozco allá, ¿viste? No va a haber ninguno, porque van a ser todos libertarios. Gente que no viven en ningún barrio, viven en los edificios acá del centro. Pero, insisto, no perdamos tiempo hablando de ellos, que sabemos qué es lo que van a hacer. El tema es cómo nos organizamos nosotros. ¿Sí? Si no, nos terminan acá desde la legislatura, nos marca la agenda y Milei nos manda la agenda, nos está marcando. ¿Sí? Ataca el empleo público, nosotros nos creemos que está atacando el empleo público, y los privados está echando más del triple de empleo público a los privados. Los echa como perros, ¿Sí? 5.000 de la Fuerza de Seguridad rajó. ¿Sí? Y creen que son castas, que no lo están tocando. En el imaginario nosotros salimos en defensa. Bueno, a ver. ¿Se entiende la discusión? Sí, a ver, ya enseguida charlamos con vos, Mónica. Está destruyendo la clase media, la está destruyendo. Sí, los trabajadores. Pero pero por supuesto, pero la clase media más que ninguna. Pero claro, yo cuando vos decís clase media, yo no entiendo la clase media. Para mí es clase trabajadora. Sí, es un invento, la clase media tiene que ver en nuestro imaginario. Hay una identidad que nos diferenció a nosotros de otros países, inclusive de Latinoamérica, que es la idea de clase media. ¿Sí? A ver, clase media se va de vacaciones. ¿Sí? En Paraguay, ¿quién se va de vacaciones? La clase alta, nomás. La clase media no existe. La clase baja, salvo que vaya a visitar a un pariente, no hay vacaciones. Nosotros, las vacaciones es de la clase media. ¿Sí? Salir a comer por ahí es de clase media. ¿Sí? Somos todos laburantes, pero ahí nosotros nos caracterizó el que cambia el auto, el que compra un auto, es clase media. ¿Sí? Ese es el que está más afectado en este momento. ¿Sí? Y cuando vos tocas la clase media, genera que se pierda empleo. ¿Sí? Porque se empobrecen los docentes, Mónica. Los docentes ahora, la mayoría no reconoce que son pobres. Y cuesta reconocerlo. Sí, estoy de acuerdo como. ¿Ya tiene micro? Sí. Estaba esperando que me avise. Bien, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día a ustedes, a la audiencia. Arrancamos con todo. Arrancamos, sí, arriba arrancamos. Sí, es como vos decís. Y vos sabés que tenemos una fuerte discusión los docentes, porque hay muchos que se dicen, somos los profesionales de la educación. Y yo sostengo que soy una trabajadora de la educación. Porque los trabajadores tienen derecho, los profesionales se van a los colegios y a las colegiaturas y demás, y tienen otra impronta, pero el laburante es la clase trabajadora es la que tiene un trabajo y presta su servicio laboral por una remuneración, y esa remuneración es la que nos da el Estado, ¿no? Así que creo que sí, hay mucha gente que cree que bueno, que está muy por encima de otros, y la verdad es, lo cierto es que por ahí pudiste comprar un autito y hoy no podés pagar la cuota, ¿no es cierto? ¿Viste? Sí. No podés pagar el alquiler, no podés pagar la cuota, no podés pagar la luz, que es las una vacaciones, exorbitancia. Y vos sabés que, fíjate que en otro momento nos juntábamos una barra y pagábamos una combi entre 15 y nos íbamos de vacaciones a Brasil, ¿viste? Eso hacíamos muchos docentes. Nos juntábamos y entonces decíamos, bueno, pagamos junto el alquiler, pagamos junto el de la combi, del departamento, y la comida hacíamos tantos pesos, tantos reales por día. Bueno, ahora eso se nos hizo prácticamente imposible. Y eso que era una comunidad donde todos poníamos, no era ni mi auto, ni tu auto, ni nada de eso, pero hoy se nos hace difícil. Hay muchos compas que nos dicen, mira, este año no puedo, porque además no sea cosa que se te haya roto un caño en el baño nomás para que ya no puedas tener que comprar materiales, llamarle al plomero, reconstruir la cerámica. No podés. Ni pensar si tenés que cambiar el techo, porque con esta lluvia. Así que no el son tren cosas. delantero de un auto te sale un aguinaldo. Sí, el aguinaldo se te va en eso. Y quedaste corto. Corto. Fíjate, o sea, en esa situación estamos. ¿Sí? Entonces esta idea de libertad es puro verso. Vos no podés elegir nada.
¿sí? Entonces la gente se termina encerrando, no puede salir a cenar, no sale a ningún lado, están todos encerrados, ¿sí? Porque si vos salís, gastás, vas al supermercado con tus hijos, te piden cosas, te complica, entonces no. Pero eso antes iban en familia la gente al supermercado. Sí. Sí, los chicos iban, agarraban algunas cosas, ponían en el carrito. Ahora vos no querés pasar vergüenza, entonces ¿sabe qué? Sí. Va solo. Va solo sin los chicos. ¿Entendés? A ver, Mónica, hablemos un poquito de lo que fue la campaña provincial, Confluencia Popular por la Patria. Hay un balance que yo quiero hacer. Falta de recursos, uno de los datos, falta de recursos en esta campaña. Se repite 13.000 votos, como si fuera una mojada de oreja, ¿no? Cada vez que lo escuchamos. Yo quiero aclarar que fue una campaña donde se puso al hombro la militancia de esta campaña. No hubo fondos ni extraordinarios, ni pudimos disponer de una campaña que pudiera llegar con profundidad a la gente, por el esfuerzo militante, pero también por los recursos. Al no existir los recursos, la cancha se inclinó alevosamente. Y también muchos sectores que han militado de brazos caídos, ¿no? En plena campaña, que por ahí se mostraban en las reuniones, pero después no caminaban la calle, ¿no? Tuvimos eso también. Eso hubo mucho. Entonces, ese saldo hay que aclararlo y decirlo claramente, que son los que terminan de alguna manera explicando un resultado que es adverso para nosotros, insisto, con una gran candidatura como la de Mónica Gurina encabezando la lista de diputados. Un resultado que no queríamos, pero que explica parte de esto que estoy narrando, y también la defección de sectores que estaban sentados en la mesa de Confluencia Popular y dijeron: no, señores, nosotros nos vamos, ¿no? Vaya uno a saber por mandato de quién. Y uno no puede quedarse loco, porque uno tiene que seguir permanentemente negociando para tratar de lograr la unidad. Esperamos que esto en octubre se pueda lograr, pero te invito, Mónica, también a que compartas tu mirada sobre lo que se pudo hacer, lo que nos faltó, y a no deprimirse, quiero decir, ¿no? Hay que ir al frente en octubre, pensar nuevamente en la unidad y también a futuro. Vos sabés que la depresión creo que es una palabra que no forma parte de nuestro vocabulario, porque en el medio de la campaña y tras cartón de la campaña, la militancia continuó en la calle. Ayer tuvimos una asamblea con los compañeros docentes en 2 de mayo, vinimos después a la plaza donde estamos defendiendo la universidad pública. Entonces la militancia está, no hay tiempo para deprimirse. Pero sí coincido con tu análisis, no solamente que no teníamos un mango, como decimos habitualmente, no teníamos dinero para hacer la campaña, sino que además lo hicimos en el marco de un nombre nuevo y distinto, que es Confluencia Popular, que había que instalar. No solo eso, sino también, como bien decís, alguno o alguna se hizo la distraída, y entonces no militó. Y en el medio de todo eso, los medios de comunicación también juegan, ¿no? Para que alguien hable de vos había que pagar, con lo cual estábamos fuera de cualquier tipo de publicidad. No teníamos los carteles que decían Misiones nos interesa, como la Renovación, que plantó carteles por toda la provincia. Entonces a nosotros sí nos interesa Misiones, pero no pudimos escribirlo en carteles plastificados muy bonitos, con buena pintura y buena calidad, no pudimos. Pero la verdad es que estamos, por supuesto que uno esperaba más. Creo que cada uno de nosotros hizo lo posible y le puso el cuerpo a esto, pero son las reglas del juego y las aceptamos. Habrá que seguir construyendo, hay que seguir armando, hay que seguir pensando, a ver cómo abordamos octubre. Y vos sabés que lastimosamente nosotros podemos decir basta de individualismo, dejemos nuestras miserias, todo ese discurso, pero eso continúa instalado. Como si el candidato tuvieras que ser vos, o tuviera que ser yo, o vos, y si yo no soy, la vida no existe y el mundo no existe, ¿viste? Tengo que ser yo por una cuestión de... Y la verdad es que en eso se va, ¿viste? Y esto que decías recién, Darío, octubre es un desafío. Acá no hay medias tintas, se divide en 3.
Punto, no hay más. Y le vamos a dar los votos a los libertarios, a la Renovación, que es la que todos los días nos hambrea, que nos persigue, que nos criminaliza, que admite que nuestra gurizada esté sin atención médica porque no hay nadie en el CAP, porque el hospital no tiene remedio. Entonces no, medio que más allá de quienes sean o dejen de ser los candidatos, me parece que nuestra militancia es obligatoria. Es como la asistencia, ¿viste? Es obligatoria. Pero porque hoy están tratando, ¿viste? Nuestros compañeros y compañeras te dicen, comento como anécdota, te decían al principio, a mí no me digas compañero y compañera porque yo no soy peronista, ¿viste? Y entonces le decíamos... Compañera de trabajo. Claro. El tema de la palabra compañera, anda a buscar en el diccionario, tiene que ver con eso, con el que te acompaña en el ir, en el hacer, que algún partido político haya usado o tenga una usanza más cotidiana de la palabra, no le quita a la palabra lo que significa. Y es fraternidad, compañero. Totalmente. Y recuerdo totalmente. en algunos escritos Entonces, del Che, él ponía también compañeros. Sí. Entonces digo, Digo, hoy, en este contexto, esta palabra es la que hay que ponerle más acento, y ayer en esta asamblea, por ejemplo, de los docentes, decíamos que no les tape el tema de, porque alguien te dice yo no soy compañero, ¿viste? Entonces digo, no, acá somos todos compañeros y compañeras, y lo que hay que tratar de hacer es rescatar esa palabra que ustedes estaban usando recién, que es la palabra libertad, porque no les pertenece la palabra libertad. La palabra libertad está en cada una de esas, de esos laureles de nuestro escudo, en las palabras del himno. La libertad es lo que nosotros construimos en la Argentina. Nosotros armamos un país, pensamos y construimos un país para eso, para vivir en libertad. Estos tipos usan esa palabra para contarnos que la libertad es el odio, que la libertad es que te despidan, que la libertad es matar a palo a los viejos, que la libertad es que la universidad pública se venga abajo. No, eso no es libertad. Por eso es que tenemos la obligación de militar. Y lamento profundamente que ayer, por ejemplo, en la plaza, la convocatoria de la universidad, estuviéramos tan pocos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Si vos convocás, yo no voy porque vos sos y yo no soy. Si vos llamás, yo no voy porque... Pero los objetivos son claros. He ido a muchas de las manifestaciones en las cuales lo que convocan no son santos de mi devoción. Ahora, el objetivo de la convocatoria es lo que te tiene que atrapar, que traer, que... ¿viste? Así que lamento profundamente, ayer deberíamos estar todos en la plaza. Entonces digo, este es un tiempo complicado donde el que quiera leer que 13.000 votos son muchos, son pocos, que cada uno haga tiene la libertad de pensar lo que se le canta, ¿viste? Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y desde nuestro espacio, que es Unidad Popular, tratando de articular para que se vaya la Renovación y se vaya Milei, punto. Por eso repetimos esto siempre, porque nos atacan en todos los frentes que se te ocurran. Sí, absolutamente. Y por otro lado, también quería decir sobre este número 13.000, ¿no? Que es una suerte de músculo, ¿no? El voto popular en la provincia de Misiones. En algún momento estuvo, no sé, en 160.000, hemos metido diputados nacionales, en algún otro momento ha habido pasos que creo que quedan en la historia, ¿no? Por ejemplo, Cristina Brites, en 2015, estuvo en la boleta donde encabezaba Maurice Clos, estaba Jorge Franco y estaba Daniel Di Stefano, ¿sí? Ese fue un acuerdo de lo que sería hoy el Instituto Patria, ¿no? El Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Oscar Parrilli hizo mención a la relación que en algún tiempo hubo entre el Frente para la Victoria y la Renovación. Textual de Oscar Parrilli, dijo: ya hemos aprendido
¿no? En diciembre de 2024, aquí en un hotel de la provincia de Misiones. Ya hemos aprendido de eso y no lo vamos a repetir. En algún momento sirvió, finalmente fue la única legisladora que votó tal cual conforme lo necesitaba el Frente para la Victoria, ¿sí? Y la defección de Daniel Di Stéfano y ya los votos de Clos y de Franco naturalmente para lo que necesitaba la renovación, pero quedó roto todo allí y la bronca y le juraron venganza a Cristina Brites por esa relación. Pero digo, el voto popular en algún momento estuvo ahí, algunos ni siquiera votaron esa propuesta, pero el voto popular estuvo acompañando eso, que impulsó a Cristina Brites, que la puso allí, que terminó votando junto con el bloque lealmente, y después se fueron con la boleta de Cristina Fernández, otra vez Cacho Bárbaro y Cristina, ahí también estuvo el voto popular, y acá también estuvo el voto popular, ¿sí? Acá también estuvo el voto popular, pero se fue yendo para otros lados. Bueno, necesitamos recuperar ese voto. No es 13.000, es un músculo que a veces se achica, a veces se agranda, pero necesitamos recuperar acompañamiento. Pero fíjate una cosa, me parece que cuando vos decís ese músculo, en gran parte fue el músculo de Cristina Fernández que estaba en la boleta. Claro. ¿Sí? Y después en otro fue el músculo de la renovación que estaba en la boleta. Claro. ¿Entendés? Sí. En eso somos todos compañeros, pero no todos pensamos igual. Estamos los que pensamos que la renovación siempre fue lo mismo. No es que ahora es jodida. ¿Sí? Siempre fue servil ante el gobierno nacional. Fue servil ante el gobierno nacional y duro contra los misioneros, ¿sí? Que menos tienen. O sea, es lo mismo, solamente que cambió. Ahora lo que necesitamos nosotros es tener musculatura propia. ¿Sí? Porque los músculos, en esos ejemplos que vos decís, la musculatura la tenés la renovación. ¿Sí? Nosotros, te digo, el joystick pensábamos, estaba desconectado nuestro joystick, nosotros pensábamos que jugábamos, ¿entendés? Pero lo definían otros. En el caso de anterior, Cristina Fernández estaba en la lista, ¿sí? Entonces es mucho más fácil cuando está una figura de ese calibre, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos la musculatura propia para eso. Pero, ¿por qué? Porque yo no estoy hablando de dirigentes que tienen músculo o no. Estoy diciendo, el voto popular es un músculo. El voto popular, la voluntad del misionero por acompañar propuestas que entiende son del campo nacional y popular. La va intentando identificar. Pero son musculaturas individuales. Vos necesitas un proyecto político que junte toda esa musculatura política. Claro. ¿Sí? Y eso en gran parte tiene que ver con un espacio político. Después va a venir la figura que lo representa. Pero no son individualidades la musculatura. Son espacios que lo contienen. Nosotros estamos en generar eso. 13.000 parece que no, pero es un montón 13.000. Si tenemos que agradecer uno por uno nos lleva mucho tiempo. No nos alcanza. ¿Sí? Por eso tenemos que arrancar lo antes posible. Además, me quedo también con esto, ¿no? 45% del padrón no votó. 450.000 personas, el padrón es de 1.200.000. Entonces digo, 450.000 personas no votaron. O sea que ninguna de esa boleta lo representaba. No enamoró ni uno de... sí, no votaron porque hay una cuestión central que es que estamos cansados de los políticos, te lo dijeron siempre, estamos cansados de las estafas, estamos cansados de que nos digan una cosa y hagan otra, es siempre lo mismo, bla, bla. Este hartazgo se leyó y lo comentábamos al aire acá en alguno de los programas, ¿no? Esto se vio. Pero evidentemente la oferta, algunos porque no sabían, porque eso es cierto, fue una elección un tanto atípica, con mucho silencio, digo, hasta los medios oficialistas, no es que hicieron mucha propaganda, no es que salieron, hay elecciones, el 8 de junio, votamos no, esto no tuvo ese, no hizo el proceso de calentamiento para llegar al 8, no hizo. Entonces, es más, a última hora, esa última semana te decía, ¿cómo que votamos el domingo? ¿Qué votamos el domingo? Y vos decís, ¿dónde vivís? ¿En un termo? ¿Viste? Pero no, el ciudadano común ese que está apurado por llegar a fin de mes, que no llega, que no pudo pagar la luz, que está pensando si sale a cortar el pasto o no, que además el aguinaldo no le alcanzó, que le llegó en junio. Imagínate vos si está ese que venía ahí de ese mayo calentito,
dice, yo no sabía que había elecciones, entonces a última hora, ¿qué voto? ¿A dónde voy? La verdad que esta situación de este año, yo la caracterizaba con algunos compañeros, decíamos, fue de mucho silencio. A última hora levantaron los cartelitos, eso que te contaba recién, y a última hora también salieron con una publicidad, pero a última hora. No hubo un proceso largo que, viste que tiene todo ese mes de campaña, no fue el mes, fue a última hora. ¿Y para qué? Para que vos no sepas, ¿por qué fue así de parte de la renovación esta vuelta? Bueno, porque funciona con mucho dinero la renovación. Claro. Cuando tiene menos dinero, a última no hora funciona. No, pero lo cierto es que yo ese celebré... dinero creo que fue para otros candidatos de otras listas. Totalmente, a los libertarios que garparon en otras listas, sí, eso es así. Hicieron el blend para capitalizar porque ellos no quieren perder nunca. Pero ¿sabés qué es lo más lindo de esto? Yo celebro, y tengo que decirlo, Rovira bajó su voto, la renovación se fue y se va al tacho. Eso es para festejar. ¿Viste? Es para festejar. Sí, claro. Lastimosamente, ahí aparecen los libertarios, ¿viste? Sí, bueno, pero yo creo que hay un escenario en disputa. Es interesante el intercambio Marto-Gurina, sí, interesante. Yo creo que por eso, a ver, que el oficialismo provincial no está pasando un buen momento, no está pasando, ¿sí? Tiene muy poco dinero, tiene muy pocos operadores políticos, está muy desgastado. Gran parte de los que no votaron es porque lo conocen a ellos, a nosotros porque no nos conocen, no nos votaron. Correcto. ¿Sí? A ellos justamente Correcto. a ellos lo conocen, por eso no fueron a votar. Ahora bien, si no alcanza con que le vaya mal a ellos para que nos vaya bien a nosotros. ¿Sí? O sea, aprovechemos, por eso no perdamos el tiempo. Están pasando un momento complicado. ¿Eso significa de que ya van a perder por eso? No. No. ¿Sí? ¿O que por eso no vayan a votar a nosotros? No. Tenemos que mostrar una propuesta muy sólida, ¿sí? Sabiendo no solamente lo mal que es el gobierno nacional o el mal que hace el gobierno provincial, porque la gente ya lo sabe, la gente vive todos los días, va a comprar todos los días, la tiene re clara. Nosotros lo que tenemos que decir es qué proponemos, ¿sí? Concretamente qué proponemos, ¿sí? O sea, no alcanza solamente con denunciar, no alcanza solamente con mostrar hartazgo. Nosotros lo que tenemos que es dejar claro qué proponemos. Para eso nos encontramos que en las últimas elecciones, dentro de esos 13.000, cuando recorríamos toda la provincia, cada uno tenía su trinchera. Vos ibas a Monte Carlo y encontrabas compañeros que se sentían contentos porque no estaban solos. Y vos ibas al Soberbio, pasaba lo mismo, pasaba en El Dorado, en Alén. O sea, eso de que cada uno sepa que no está solo, ¿sí? Yo creo que de ahí empieza esto de generar algo nuevo, ¿sí? Es 13.000, pero que antes no tenía un voto, ahora tenemos 13. No sé, pero nosotros tenemos que crecer. Necesitamos 120.000. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero empecemos pensando eso y lo más pronto posible. Eso nos va a hacer que no seamos tan sectarios, que tengamos mucha paciencia, que sepamos de que las decisiones hay que tomarlas pronto, que tenemos que estar todos, después el que se quiere ir se va, pero hay que invitarlo al principio, ¿sí? Que no nos tenemos que mentir entre nosotros, ¿sí? Si vos tenés 25 tanto para el envido, decí 25 que tenés, no diga de tener 33 cuando todos sabemos que no tenés nada, ¿sí? Mientras que hay otros que con absoluta humildad sabemos que tiene un montón de gente y esa gente también hay que escucharla, hay que invitarlo, hay que hacerlo participar. Yo creo que con mucha humildad, sabiendo que no nos podemos mentir, que la densidad va a depender del tiempo, que es lo que podamos para construirlo, pero por otro lado de lo heterogéneo que podamos ser también, ¿sí? No va a alcanzar con los paladar negros, con mucha paciencia, y no dejar herido en el camino. Que no querés yogur también. Pará. Bueno, muy interesante. Estamos complicados con los heridos del camino. Sí, muy interesante el análisis que nos están compartiendo, queridos compañeros. Se nos está escurriendo el tiempo, lamentablemente. Tengo que agradecerles. Sí. Tenemos que cerrar este conversatorio, pero si ustedes me lo permiten, me gustaría volver a convocarlos en este escenario, en este concepto de columna radial como es este conversatorio. Nos ayudaron a pensar en un momento en donde necesitamos mucha unidad, tratar de reunir a los mejores, pero también sumar a sectores que tienen ganas de sentirse identificados con un proyecto. Bueno, vamos por eso entonces. Pero además, ¿sabes qué, Sergio? La unidad no se proclama,
se construye con gestos, con acciones. Entonces, cada vez que, viste, dices, vos ves mucho guaraguara, mucho texto escrito donde dice la unidad, pero en la construcción cotidiana, en la acción, en tu gesto, en el acompañamiento, la unidad no aparece. Así que a esa palabra habría que trabajarla un poquito más y darle un formato colectivo, comunitario y generoso, ¿no? Bien, bien. Muchísimas gracias por estar acá. Favor, a ustedes. Gracias a ustedes. En esta mañana, licenciado Darío Martos, también la doctora Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma, compartiendo con nosotros este conversatorio electoral del día de la fecha.